Dios los bendiga, amados hermanos y amigos en Cristo Jesús. Es un placer para mí el poder estar nuevamente aquí con ustedes, trayéndoles el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, quien vive y permanece para siempre. Gracias a ustedes por sintonizarnos. Un fuerte abrazo a cada uno, esperando que la gracia, la misericordia y el favor de nuestro Señor sea con usted y los suyos. Amén. Y a ustedes, amigos, también que nos sintonizan por primera vez, bienvenidos. Bienvenidos a nuestro programa. Hoy es martes. A Dios sea la gloria, la honra y la alabanza por la eternidad. Y el propósito de nuestro programa, recuerde que es evangelizar, presentar las buenas nuevas de salvación y contar en realidad las maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Amén. A Él adoramos y a Él servimos con todo nuestro corazón. Y gracias a usted por sintonizarnos y también por compartir el link nuestro, sabiendo que por medio de este mensaje las personas pueden ser salvas, pueden alcanzar el favor, la misericordia del Señor, ¿verdad? Uno nunca sabe en realidad. Pero Dios bendiga a los amigos que nos sintonizan también allá en Centroamérica y en México, bueno, en todas partes donde nos sintonizan los amigos y nuestros hermanos. Les queremos mucho en el Señor. Y también a los hermanos que están trabajando, amén, y ahí nos sintonizan. Hey, un fuerte abrazo a ustedes. Dios los bendiga, te dé la fortaleza, la fuerza para seguir ahí sacando tus horas de trabajo. Amén. Sabemos que es importante también trabajar para proveer para la casa, ¿verdad? Que así que Dios los bendiga en gran manera. Y quiero compartir con ustedes en este día glorioso, amén, que el Señor nos permite compartir la palabra del Señor, lo que dice el Evangelio según el libro de Juan. En el libro de Juan capítulo 9 dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el versículo 35, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Padre Santo que estás en los cielos, amén. Qué palabra tan linda es, amén. Para poder leer, entender un poco ese párrafo del que leí, hay que escudriñar un poquito con relación al personaje que se refiere ahí, el escritor del Evangelio según Juan, a su capítulo 9, 35 al 41. ¿A qué se refiere? Dice la palabra del Señor que este joven o este hombre, en el cual la Biblia registra que tuvo un milagro, y ese milagro fue en la visión, porque había perdido o había nacido ciego, según el contexto que leemos del capítulo 9 del 1 en adelante. Eso es lo que dice la palabra en el Evangelio de Juan capítulo 9 sobre la historia de este hombre. Pero la Biblia registra que este hombre tuvo una experiencia en su vida, tanto física como espiritual, la cual entendemos y reconocemos. Bueno, en lo personal reconozco que necesitamos en realidad tener un verdadero encuentro con el deseado de las naciones, Jesucristo o el Mesías. Él tiene varios títulos, nombres, pero una de las cosas que la Biblia registra acá es como el Mesías o Jesús, el Hijo de Dios. Y una de las cosas que vemos en este versículo dice la palabra: oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo. Cuando Jesús tiene contacto con alguien o ha hecho algo en la vida de alguien, el Señor nunca abandona a los suyos. En realidad Dios siempre está al cuidado de las personas, aquellos que se acercan a Él. Crean que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan, dice la palabra del Señor de esa manera. Entonces el Señor oyó, dice la palabra, de esa manera que le expulsaron. ¿Por qué lo expulsaron a este hombre? ¿Pertenecía a algún grupo de religiosos? ¿Pertenecía a algún grupo, a alguna comunidad? ¿Pertenecía a algún club o algo por el estilo? Pues la Biblia registra ahí que la palabra del Señor dice que los judíos lo habían expulsado. Dice la palabra del Señor en el versículo 34, respondiendo y les dijeron: tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Entonces dice la palabra del Señor que él fue expulsado y oyó Jesucristo y se le acercó a él para preguntarle algo, aunque el muchacho todavía no sabía, aunque él sabía su nombre. Pero acá dice la palabra del Señor que
Dice el versículo, porque los judíos comenzaron a investigarlo, o cómo había ocurrido el milagro. Y este hombre, quien había sido ciego, dice la palabra del Señor que él lo reconoció como profeta. Lo reconoció como profeta y como una persona de Dios, sin pecado, dice la palabra del Señor. Y una de las cosas que nosotros, cuando entregamos nuestra vida al Señor, cuando se ocurre un milagro, o ocurre un milagro en nuestra vida de parte del Señor, nosotros comenzamos a ver las cosas de diferente manera. Vamos a ver lo que es religiosidad y lo que es Jesucristo, el Hijo del Señor. Ahora, dice las Escrituras en este pasaje que este personaje, o el que era ciego anteriormente, lo reconoció como profeta, lo reconoció como Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él dijo, ¿quién es Señor? ¿Quién es Señor para que crea en él? Una de las cosas es que nosotros recibamos nuestro milagro, y otra cosa es que no le conozcamos o no sepamos del personaje o quién fue quien nos hizo el milagro diciéndolo de esa manera. Entonces el ciego tuvo una experiencia con Jesucristo diciéndolo de esa manera, que ya, claro, el que ya había sido abiertos los ojos. Dice la palabra del Señor que Jesucristo se le acercó y le preguntó de esa manera, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y es la misma pregunta que yo quiero transmitir por medio de esta plataforma, por medio de este mensaje. ¿Crees tú en el Hijo de Dios en realidad? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Porque la Biblia registra que tenemos un Padre en los cielos. En el Padre Nuestro nos enseña la oración, el Hijo de Dios, que tenemos un Padre que está en los cielos. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Creer es sinónimo de fe, conocer a alguien. Es muy importante basado en la palabra del Señor. Y aquí se refiere a Jesús el Salvador, aquel que vive y permanece por toda la eternidad. Qué lindo es el que viene en las alturas. Su nombre, Jesucristo, admirable. Entonces dice la palabra del Señor en ese versículo. Jesús hizo un milagro, dice la palabra del Señor en el versículo. Si usted va conmigo, en el versículo 30, si tiene su Biblia o las Escrituras, dice la palabra. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos, Y ese personaje que registra las Escrituras, tanto el protagonista o este hombre y el Señor, Jesucristo, Él está interesado en abrir tus ojos para que tú puedas ver la realidad de las cosas en el mundo espiritual, las cosas que se mueven alrededor y en tu propio mundo en realidad, porque tú estás ciego, tú mismo estás ciego a lo que tú mismo no te ves en realidad, o no ves las cosas, no te conoces tú mismo. Cuando una persona es ciega no se conoce a sí misma. Cuando la persona se le abren los ojos, entonces comienza a conocerse a sí misma. Él tenía un problema que no se conocía a sí mismo. Pero después de que se le abrieron los ojos, él comenzó a conocerse a sí mismo. Así pasa en nuestra vida espiritual. Cuando nuestros ojos espirituales se abren, nosotros comenzamos a conocernos a nosotros mismos, quiénes somos, cómo nos comportamos, qué hacemos, dónde nos movemos, se nos activan los sentidos. De otra manera, viéndolo de esta perspectiva, diciéndolo así para que podamos ver la grandeza del Señor y nosotros poner en orden aquellas cosas que nosotros necesitamos poner en orden, porque el ciego es un poco dificultoso, difícil diciendo de esa manera para poner en orden algunas cosas de su vida. Ahora el Señor en este pasaje dice, y a mí me abrió los ojos. A ellos no se les había abierto los ojos, a este grupo de judíos que registra este párrafo, esta palabra. Pero dice, él dijo, a mí me abrió los ojos, tenía abiertos los ojos. Al abrirse los ojos, él comenzó a tener conversación con los judíos, con los que eran religiosos, intérpretes de la ley, etc. Ahora, cuando nuestros ojos en realidad comienzan a abrirse en nuestra vida espiritual, nosotros vamos a cambiar nuestro diálogo, va a cambiar nuestras palabras. Vamos a hablar diferente, vamos a actuar diferente, tenemos algo que decir. No de nosotros mismos, sino de alguien que hizo nosotros. Porque ¿quién somos nosotros? ¿O qué éramos nosotros? Solo éramos unos, dice la Biblia, como ovejas descarriadas, dice la palabra. Cada cual se apartó por su camino. Y dice ciegos en otra palabra también. Pero este hombre comenzó a decir de esa manera. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Dice la palabra del Señor que de esa manera, poniendo el que había sido ciego, lo reconoció como profeta, lo reconoció como una persona sin pecado, aleluya, bendito sea el nombre de Jesús, y lo reconoció como Señor. Tres cosas afectan nuestra vida. Cuando nosotros abrimos, cuando nuestros ojos espirituales se abren, vamos a conocer a Jesucristo como profeta, lo vamos a conocer como Mesías, lo vamos a conocer como Jesús y lo vamos a conocer como Señor.
Y esos títulos tienen que afectar en nuestra vida espiritual, en nuestro mundo espiritual, porque dice la palabra del Señor que al oír que los judíos lo habían expulsado de la sinagoga, dice la palabra del Señor que él se le acercó y le dice, y hallándole le dijo. O sea que Jesús, hallándole, ¿qué significa? Jesucristo estaba interesado en buscarlo a él para preguntarle, es que Dios nos ama, qué lindo es, ¿verdad? Que cuando Dios pone su amor en realidad en nosotros. Y hallándole dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y lo mismo te vuelvo a decir a ti, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Quizás Dios ha hecho un milagro en su vida, pero ahora yo le pregunto, ¿cree usted en el Hijo de Dios? Es diferente a que tú recibas un milagro y te quedes con el milagro. Ahora, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Cuando creemos en Dios, va a cambiar nuestra vida espiritual, porque seremos unos seres en el cual adoramos a Dios. Por eso dice la palabra, respondió y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Qué privilegio tuvo este hombre después de que los ojos se le fueron abiertos. Yo creo que en la palabra del Señor, que cuando nuestros ojos son abiertos y Dios está interesado que nosotros nos relacionemos más con Él. Al relacionarnos más con Él, vamos a entrar en una intimidad para conocerle a Él. Y afecta nuestras comunicaciones y afecta nuestro corazón, nuestra voluntad y nuestros deseos también. Por eso, amado amigo, si tú has recibido algún milagro del Señor y te has quedado por ahí, has abandonado el camino, pues déjeme decirle en esta hora que solamente Jesucristo es el único que puede ayudarte a ti y puede extender la mano para que tú seas un verdadero adorador y un verdadero seguidor. Por eso el Señor le dice, ¿tú crees tú en el Hijo de Dios? Va directamente a la fe, a esa parte de nuestra vida, nuestra creencia, porque nosotros somos vulnerables a creer en cualquier cosa. Pero aquí nos ha dejado Dios las escrituras para que le creamos al Hijo de Dios. Porque la gente cree en un palo con patas que le hizo un milagro. La gente cree en cualquier cosa, cree en los caballos, en cualquier cosa cree. Si usted lee el libro de Romanos, dice la Biblia que mucha gente se fue creyéndole a las criaturas y adorando a las criaturas antes que al Creador de los cielos. Por eso digo que la gente está propensa a creer a muchas cosas, el cual lo lleva a tener un cambio de vida. Ahora, si rezamos al capítulo 9, versículo 1, dice la palabra, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que este pecó, o que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Aleluya. Dios había enviado a Jesucristo, ¿verdad? Que sí, para que cumpliese lo dicho del profeta Isaías y otros salmos también, que el Hijo de Dios, el Mesías, debería manifestarse, aleluya, para salvación a todo aquel que creyera en él. Ahora veamos acá lo que dice la palabra del Señor. Entonces dice la Biblia de la siguiente manera. Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Vea lo que dice la palabra. Aquel que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate, que traducido es enviado, ¿verdad que sí? Ahora, dice la palabra del Señor que este hombre, al tomar ese milagro, Dios lo envió. Cuando Dios da una orden, entonces nosotros entramos en una dimensión diferente en creer y obedecer, obediencia, para que nosotros podamos recibir el milagro o podamos nosotros que algo se actúe en nuestra vida espiritual, debemos de obedecer, porque todos somos propensos a obedecer a la luz de Cristo o a las tinieblas. ¿A quién usted obedece? ¿Obedece más a las tinieblas o obedece a la luz? ¿Obedece al Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿O a quién usted está obedeciendo? ¿Está obedeciendo su propio yo? ¿O está obedeciendo más al mundo que a Dios? Pero déjeme decirle que este hombre que era ciego, dice la palabra del Señor que lo enviaron a Siloé, que quiere decir que traducido significa enviado. Entonces dice la palabra, y lávate, fue enviado con una orden. Ahora es muy importante que nosotros, cuando Jesucristo nos dice algo, nos da una orden, hay que obedecerle en realidad, pero que hay del corazón. Entonces dice la palabra ahí, este versículo, fue su mandato. Recuerde que Dios le dijo, ve, recibió el mandato de parte del Señor y luego en él se activó algo.
Si en tu corazón tú no permites, amado amigo o hermano en Cristo Jesús, si tú no permites el ser obediente a la palabra del Señor, no va a ocurrir el milagro. Te vas a quedar como un religioso más. Tienes que obedecer, hombre, no obedecer en realidad a tu propio ego, a tu propio show. Obedece a la voz de aquel que dice que entregó su vida por ti en la cruz del Calvario. Aquel que entregó su vida por rescatar tu alma. ¿Quiénes somos nosotros para no obedecer la voz del Todopoderoso? ¿Quiénes somos nosotros para no obedecer la voz de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos? Él es Dios que tiene el control en los cielos y la tierra. Esa voz sigue hablando, esa voz no se ha callado. La quieren callar, pero no pueden callarla porque Dios es espíritu y Él es autoridad. Y yo vengo a decirte, amado amigo, si Dios te ha dado una orden a ti y has desobedecido, arrepiéntete nuevamente y ven a Él y obedece a la voz de Jesucristo que te ama y que te llama. Por eso dice la palabra, a la obediencia en este hombre actuó algo en su corazón. Por eso cuando nosotros obedecemos se nos abre nuestro mundo espiritual. Pero ¿qué hay de los desobedientes? Me quiero dirigir un poquito a usted desobediente, que anda descarriado, anda haciendo lo que le da la gana. No le estoy tildando ni juzgando porque no soy nadie para juzgarle, pero su mismo fruto habla de qué tipo usted es, si es obediente o es un desobediente. Así que las personas se conocen cuando son obedientes y cuando son desobedientes. Me dirijo a usted que está desobedeciendo. Si usted sigue con ese submundo de una desobediente o un desobediente, usted va a tener consecuencias en aquel día. Y no me diga que no, la Biblia lo dice de esa manera. Por eso es muy importante que nosotros creamos en el Hijo de Dios. Ese es el tema, creed en el Hijo de Dios. ¿Cómo usted va a creer? Obedeciéndole la palabra del Señor. Entonces este ciego dice la palabra, o esta persona dice, ve al Siloé y lávate. Le dio una orden, un mandato. Le dijo, camina, le ve. Está relacionado con el caminar. Es algo de moverse, de accionar. Y la fe nos lleva a nosotros a accionar. Así que él fue y se lavó. Así que obediencia y limpieza cambian las cosas de usted. Y la obediencia es muy importante, pero tiene que estar relacionado con la limpieza. Y usted sabe que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Así que, amado amigo, en esta hora te vengo a decir que la sangre de Cristo tiene poder para limpiarte de toda maldad, de toda obra mala, en el nombre de Jesús. Así que recibe el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario y ven a Él y arrepiéntete de tus pecados. Y ve al Siloé y lávate. La obediencia y la limpieza son muy importantes en nuestra vida. Oh, quizás muchos religiosos, yo obedezco a los 10 mandamientos que dice el Pentateuco, o el que está en el libro de Éxodo, en el Éxodo y Deuteronomio, la tabla de la ley que le dio el Señor en el Sinaí a Moisés, porque eran judíos que estaban tratando con este hombre. Pero qué lindo es cuando tú en realidad obedeces y se te son limpios los ojos. Y quiera Dios limpiarte los ojos en esta hora para que veas la realidad de tu vida espiritual en la cual tú te encuentras, amado hermano y amigo, en el nombre de Jesús. Quisiera Dios tenga piedad, misericordia de vuestras vidas y vengas a Él con urgencia. Y lávate. Entonces dice, vea la reacción, la obediencia y la limpieza, lo que produce nosotros. Entonces dice la palabra, y fui y me lavé. Ahora, y él aceptó la orden voluntariamente. Nadie te obliga a ti a hacer las cosas. Esto nace del corazón, esto es voluntario. Y depende de tu necesidad también, te debe de impulsar a hacer las cosas que Dios te pide. Pero por la dureza de tu corazón tú no te mueves, estás como una piedra. Imagínate si tú no te mueves, si ven Cristo te hallas como una piedra, ¿qué sería de ti, amado amigo? Por eso es una linda oportunidad para que tú vengas y reconozcas a Él como el Señor de tu vida. En Cristo Jesús, en el nombre del Señor, Dios sea glorificado en esta hora. Él vive y permanece para siempre. Por eso dice la palabra del Señor que este hombre obedeció, fue al Siloé y se lavó, dice la palabra del Señor. Y cuando él fue, dice, y me lavé y recibí la vista. Entonces viene un milagro, obediencia y limpieza, dice la palabra, y recibí la vista, vio la visión, comenzó a ver, tuvo una perspectiva diferente, se le activó la visión a él. Bendito sea el nombre del Señor. Qué lindo es Dios en realidad, que vive y permanece para siempre. Entonces, y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no lo sé. Así, ahora veo, pero no lo sé. Así pasa a nosotros en nuestra vida espiritual. Sabemos que Dios hizo milagros, pero ¿dónde está? No lo sé. Jesucristo es espíritu.
Él dijo que Él vendría, Él está sentado a la diestra del Padre. Claro, después de que vos estudias la Biblia, Él dice que Él está a la diestra del Padre y que envió al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, para que esté en nosotros y estuviera con nosotros como consolador, consolando nuestra vida. Pero un día le vamos a ver a Él tal como Él es. Qué lindo es el Señor, que Él es fiel a su palabra, Él no miente, Él no es embustero, como los dioses paganos de este siglo. Yo no sé cuál es tu Dios en realidad. Si es un muñeco, un palo, un animal, no sé quién es tu Dios. Pero el Dios que yo te presento abre los ojos. El Dios que te presento en esta hora tiene el control en los cielos y la tierra. El Dios que te estoy predicando en esta hora es el Dios que hace milagros, salva y perdona pecados. ¡Qué Dios tan lindo que perdona pecados! El diablo no te perdona a ti, que el Señor lo reprenda. Tú que quizás eres seguidor del diablo, arrepiéntete y dale la espalda, vuélvete al Señor. Arrepentimiento y conversión son muy importantes en tu corazón. Así que dejes de camino en el nombre de Jesús de Nazaret. Y recibí la vista, entonces comenzó a ver las cosas diferentes, comenzó a ver ese tipo de estos religiosos. ¿Y dónde está? Le dijeron los religiosos. Los religiosos no lo sabían tampoco, ni él. Así que el milagro debe ser completito, amado amigo. Así que Dios, creed en el Hijo de Dios, aleluya. Crea en el Hijo de Dios, que es muy importante para ustedes. Entonces dice la palabra que le llevaron ante los fariseos, al que había sido ciego, dice la palabra del Señor, y ahí comenzó la historia. Tuvieron que preguntarle a papá, tuvieron que preguntarle a mamá si verdaderamente era hijo de él o no, porque ellos dudaban de que era hijo de... Bueno, ¿quiénes son los padres de este muchacho, de este hombre? La Biblia registra como un hombre. Y cuando la Biblia registra como un hombre es una persona mayor. Entonces dice la palabra del Señor que ellos comenzaron a interrogar a los padres y ellos dijeron, bueno, edad tiene, preguntarle a él, dice el versículo 23. Edad tiene, preguntarle a él. Y ya habían platicado con él. Le dijeron, ¿dónde está? Pues Jesucristo, él está haciendo su trabajo. Jesús hombre, dice la palabra del Señor, porque él es 100% hombre. Entonces dice la palabra del Señor, cuando leemos el contexto y oyendo a Jesús que le habían expulsado, le dice, y hallándole, le dijo, mire, y hallándole, Jesucristo vino a ellos, no vino en realidad a los judíos, vino a quien Dios había tenido contacto con él, le había sanado. Claro, lo había tocado, porque dice la palabra, escupió y soló y le puso los ojos y le dio un mandato y el muchacho obedeció. Jesús busca a aquellos obedientes, no a los desobedientes. Tú que te crees que eres desobediente y quieres invocar el nombre del Señor, aleluya, arrepiéntete de tu desobediencia para que Jesucristo venga, aleluya, y esté contigo y comience a interrogarte o a hacerte preguntas, a ver cómo está tu fe. Por eso muchas personas pierden el contacto con el Señor diciendo de esa manera de comunicación, en otras palabras, porque aquí se activó la visión y la comunicación. Se activaron dos sentidos, el de la palabra, perdón, lo que es la vista y el habla. Así que cuando nuestros ojos son afectados, nuestra visión también cambia nuestro hablar, mis amados hermanos y amigos en Cristo Jesús. Por eso tú que eres desobediente, hablas según tu desobediencia. Y tú que eres obediente, hablas según tu obediencia. Ahora dice la palabra del Señor en este versículo que usted y yo leemos. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y él dijo, él es el que habla. Y él es el que habla. Entonces, después de que Jesucristo había hallado al ciego, dice la palabra en el versículo 9 del capítulo 9 de Juan y versículo 9. Unos decían, él es. Y otros decían, a él se parece. A él se parece. Él decía, yo soy. ¿Quién era? El ciego, yo soy. ¿Por qué? Porque las personas, cuando tú recibes un milagro de la vista, comienzas a ver diferente. La gente va a decir, ese no era, se parece. Ese no era, se parece. Tú mismo tienes que dar tu identidad, no que la gente te ponga identidad a ti. Este hombre tenía una identidad. Después de que se le fueron abiertos los ojos, dijo, yo soy. Una palabra de autoridad, una palabra de identidad. Por eso cuando nuestros ojos se abren, tú entras en una identidad delante de Dios, delante del mundo espiritual, porque los religiosos comenzaron a hablar de la Biblia, comenzaron a hablar de la palabra de Dios, sacaron a Moisés, al Pentateuco, y luego sacaron a ese hombre que era, usted sabe que a Jesucristo lo odiaban, no lo querían matarlo, querían enviarlo a la cruz al Gólgota. Pero él dice la palabra, yo soy. Por eso usted debe tener identidad en Cristo. ¿Quién es usted?
Y cuando usted tiene identidad en el Señor, las cosas van a cambiar. Comenzaron a hablar, dice la palabra, con los judíos. Dice las escrituras de esa manera: yo soy, él tuvo identidad. Ahora en el versículo que usted y yo estamos leyendo, en el versículo 36, le digo la siguiente manera: ¿quién es el Señor para que crea en él? Mira, hay una palabra de fe. La fe es muy importante en nuestras vidas. Cuando la fe se activa en nuestros corazones, por eso el milagro, cuando nosotros recibimos un milagro y tenemos identidad y obedecemos, recibimos el milagro de parte del Señor, nosotros vamos a hacer que esa palabra se haga en nuestros corazones, se manifieste en nuestras vidas. Dice la palabra del Señor en este versículo, dice la Biblia: ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. El milagro que ocurrió en este personaje era para que mirara a Jesús. Para que mirara a Jesús. Y cuando las personas en realidad son afectadas y ven a Jesús, lo ven con todo su corazón, en su vida espiritual cambian las cosas. Y yo me hago una pregunta: ¿por qué tanta gente se cree que ha visto a Jesús? Cree que tiene una relación con él, cree que tiene una intimidad con él en la vida espiritual, hablando, claro que sí, hablando de esa manera. ¿Qué dice la palabra con relación a ese versículo? Le dice el Señor: y el que habla contigo, él es, pues le has visto. Ahora este personaje le vio y habla, la vista, y luego entró en una comunicación, porque la visión nos lleva a nosotros a la comunicación, al lenguaje, a cambiar de lenguaje. Ahora dice la palabra del Señor: el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor. Se activó la fe. La incredulidad petateó, decimos nosotros. La incredulidad se fue de espalda. La incredulidad de este hombre se desapareció. Creo, Señor, dice la escritura. Creo, Señor. Mire, cuando la persona, y luego dice: y le adoró a Dios. Adoró a Jesús, el Hijo del Dios viviente. Por eso muchas personas no adoran a Dios. Ese es el cambio en nuestras vidas que debe manifestarse en nuestros corazones, la adoración a Él. A Él se le rinde homenaje, a Él se le rinde adoración, a Él se le rinde alabanza por la eternidad. Entonces este personaje, para ir terminando, este personaje obedeció. Este personaje se lavó y creyó, dice la palabra del Señor, en Jesucristo, el Hijo del Dios Todopoderoso. No importando las adversidades y las cosas que le pasaron a la vida, este hombre creyó, amado amigo, en Cristo Jesús. ¿Cómo la ve usted? Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Así que dice la palabra: le adoró. Entonces una de esas sería la manifestación en tu vida. Si tú sos una de las personas que yo creo en Jesús, y no adoras a Dios, y eres como una estatua, no abre la boca para adorar a Dios, yo no sé a qué Dios tú creíste. Dios ha puesto un cántico nuevo en nuestra vida para adorar y exaltar el nombre de aquel que vive y permanece para siempre. Así que ese fruto de adoración se va a manifestar en ti si tú le escuchaste a Él y le obedeciste. Amigo, Dios te ama y nosotros también. Gracias por sintonizarnos. La gracia y la paz de nuestro Señor sea sobre tu vida y los tuyos. Y amado hermano, no se te olvide compartir el link nuestro con tus seres queridos y amigos para que puedan escuchar el mensaje y vengan a conocer a aquel que vive y permanece para siempre, aquel que puede hacer y sigue haciendo milagros. Su nombre es admirable consejero Jesucristo Dios nuestro. Y recuerde que para el próximo martes, si Cristo no ha venido todavía por nosotros y nos dé la oportunidad para predicarle, aleluya, reciba el mensaje en su corazón y no se olvide de orar por nosotros. No se olvide de clamar a Dios para que Dios nos siga abriendo puertas, para que sigamos predicando el evangelio, y orar por aquellos que tienen el privilegio de predicar en este canal, para que Dios les dé la fortaleza, la sabiduría y la unción del Espíritu Santo para que prediquen el mensaje. Dios te bendiga. Recuerda que Cristo te ama y Él te anda buscando. Un fuerte abrazo. La paz del Señor contigo.